Hola, buenas tardes. Vamos a ver un vídeo de una parte nueva del temario de la oposición, que es la Unión Europea, su derecho y las instituciones europeas. Este es el primer vídeo de esta parte, seguramente grabaremos más, pero bueno, vamos a usar el formato 10 preguntas tipo test, como siempre, de exámenes que han salido en las oposiciones de convocatorias oficiales. Sabéis que tenéis en los comentarios un link directo para acceder a mi página web, donde tenéis por escrito las preguntas que estoy leyendo aquí con las respuestas verdaderas y la justificación de la ley. Y nada más. En este caso, comentaros que hay dos tratados, que son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es conveniente que los manejéis. Y bueno, con estas preguntas intentaremos, como siempre, comentar aquellas cuestiones que más se han repetido, que más han salido en los exámenes. Bueno, vamos a empezar. La pregunta uno, que es muy importante porque sale un montón de veces, dice, para ejercer las competencias de la Unión Europea, las instituciones adoptarán, señale la respuesta falsa. En este caso, nos está pidiendo la falsa. Apartado A dice decisiones, es verdadera. Apartado B, recomendaciones, también es verdadera. Apartado C, dictámenes, verdadera. Y apartado D es la falsa, dice decretos. Más que la pregunta, lo importante es el comentario del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo es fundamental, insisto, lo han preguntado más de 20 veces en distintas convocatorias de oposición. Para ejercer, dice el artículo, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Lo vuelvo a repetir. Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Esto hay que saberse. Y aparte hay que saber explicar cada una de estas figuras. El reglamento, nos dice el artículo, tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ¿Vale? Repito, el reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro y tendrá un alcance general. Eso es el reglamento. La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La directiva, repito, obligará al Estado miembro destinatario de esa directiva en cuanto al resultado que deba conseguirse, pero le deja libertad al país, al Estado, a las autoridades nacionales, a elegir aquella forma y aquellos medios que consideren oportunos para alcanzar el resultado que le obliga la Unión Europea. La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para esto. Y finalmente nos dice que las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes. Luego leeros, memorizar bien este artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sobre todo hay que saber distinguir
entre reglamentos y directivas, lo acabamos de explicar, y saber que las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes. No son vinculantes, ¿vale? Entonces, pregunta uno, fundamental, artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pregunta 2, dice, el mandato de la Comisión Europea, aquí hay que saber que el mandato de la Comisión Europea es de 5 años. Como siempre en el tipo test les encanta preguntar cifras porque dudamos. Está claro que en la Unión Europea hay bastantes instituciones, hay que más o menos saber cada una de ellas a qué se dedica, por quién está formada y los plazos, ¿vale?, de los mandatos. En este caso nos preguntan por la Comisión Europea y hay que saber que el mandato de esa Comisión Europea es de 5 años. Pregunta 3. Dice, según el artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes opciones es la verdadera? Aquí este artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea trata sobre el Tribunal de Justicia. Y hay que saber que el Tribunal de Justicia estará asistido por 8 abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicita, el Consejo por unanimidad podrá aumentar ese número de abogados generales. Pero bueno, lo que me interesa a mí es que sepáis el número de abogados, que son 8 abogados generales. Insisto, artículo 252, ¿vale?, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que lo leo. Dice, el Tribunal de Justicia estará asistido por 8 abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicitare, el Consejo por unanimidad, el Consejo es otra institución europea, está el Consejo y el Consejo Europeo. Este caso dice que el Consejo por unanimidad podrá aumentar el número de abogados generales. La función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. ¿Vale? Pregunta 3. Artículo 252, Tribunal de Justicia, ¿vale?, de la Unión Europea. Pregunta 4. Dice, según el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá, y hay que saber que ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprende el Tribunal de Justicia que acabamos de ver, el Tribunal General y los tribunales especializados. Artículo 19. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Repito, formado por la suma del Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Y ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hará es garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados comunitarios. ¿Vale? Esa es la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pregunta 5. Dice, salvo circunstancias excepcionales, ¿dónde se reúne el Consejo Europeo? Se refiere a qué ciudad. Pues nos preguntan las ciudades.
En este caso hay que saber que ese Consejo Europeo se reúne de forma habitual, de forma normal en Bruselas. Pregunta 6. Dice, los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de 6 años. El tipo 3 nos pone 3, 4, 5, ¿vale? Intentando que nos equivoquemos, hay que saber que la D, la verdadera, es 6 años. El Tribunal de Cuentas Europeo está compuesto por un nacional, por un miembro nacional de cada Estado miembro, designado por el Consejo por un periodo renovable de 6 años. Los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo eligen entre ellos un presidente para un periodo de 3 años. Lo he puesto porque juegan muchas veces con esos dos plazos. El presidente, ¿vale? Tiene un plazo, un periodo, un mandato de 3 años. Sin embargo, ¿vale? Los miembros del tribunal tienen un mandato de un periodo de 6 años. Con lo cual aquí nos puede llevar a confusión. Dentro del Tribunal de Cuentas tenemos esos dos periodos. Depende de si es miembro o si es presidente del Tribunal de Cuentas. Pregunta 7. Dice, según establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán, y esta ya nos la sabemos, la he vuelto a poner porque se repite mucho, apartado A, la verdadera, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Acordaros, reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Pregunta 8. Dice, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta pregunta es fundamental, ya os lo dije al principio, el reglamento, apartado A es la verdadera, el reglamento, decíamos, tendrá un alcance general para todos los países de la Unión y será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ¿Vale? Y que en el reglamento los países no tienen ninguna posibilidad de decidir cómo van a aplicar. Viene todo ya impuesto a nivel comunitario. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro y tendrá un alcance general. Pregunta 9. Dice, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece, ¿vale?, que el procedimiento, la verdadera, el procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo de un reglamento, una directiva o una decisión. Y nos está explicando en qué consiste el procedimiento legislativo comunitario. Nos tenemos que ir al artículo 289 del Tratado, ¿vale?, de Funcionamiento de la Unión Europea, donde dice en su apartado 1, el procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Y la última pregunta de este vídeo, ¿vale?, de este tipo test,
de exámenes de oposición que han salido en los últimos años. Dice, ¿quién ejecuta el presupuesto en la Unión Europea? Se refiere a qué institución comunitaria ejecuta el presupuesto en la Unión Europea. Y hay que saber que la verdadera es el apartado C, que dice la Comisión. Entonces, una de las funciones de la Comisión Europea, es ejecutar el presupuesto. Entonces dice, la Comisión gestiona el presupuesto de la Unión Europea mediante la ejecución del gasto que le corresponde a través de la vigilancia del gasto que realizan los países miembros. ¿Vale? Ejecución del presupuesto, Comisión. Se me ha olvidado antes comentaros que en la página web, en el artículo, tenéis dos PDFs que os podéis descargar con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, solo me queda, como siempre, agradeceros vuestra atención, animaros a que sigáis estudiando. Este módulo, esta parte de la Unión Europea es bastante asequible, pregunta muchísimas veces lo mismo, con lo cual os animo a que veáis estos vídeos y leáis los correspondientes artículos. Muchísimas gracias por vuestra atención, mucho ánimo y muchísima suerte. Buenas tardes.